Bien, aquí está entonces. Este es un tema particularmente a mí me interesó bastante desde el primer momento que supe de ello, ¿no? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar de, digamos, la superficie de la Tierra tiene dimensión 2, vivimos en un espacio de dimensión 3, la física moderna dice de que hay un espacio cuadridimensional, y inclusive en la teoría de cuerdas se habla de hasta 7, 8 o 14 dimensiones para explicar las leyes de la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros hemos encontrado la palabra dimensión varias veces en nuestra vida diaria, ¿correcto? Bien, sin embargo, el concepto de dimensión que hoy gozamos realmente es fruto de muchos matemáticos, ¿no? Muchos matemáticos, filósofos, físicos que modelaron el concepto del cual nosotros ahora gozamos. Entonces, la primera parte de mi exposición, más que nada, es de carácter histórico y vamos a ver cómo este concepto de dimensión ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta colocarnos a la moderna teoría de la dimensión que todavía se sigue investigando al respecto, ¿no? Ese es más o menos, digamos, lo que voy a hablar. Bueno, empezamos entonces, ¿no? Un poco de historia. Es la base misma de nuestro concepto, ¿no? Nuestra idea de dimensión se remonta a Euclides, un matemático del cual todos nosotros hemos escuchado hablar, ¿no? Que en su monumental obra, ¿no? Los elementos, la cual no solamente trata de geometría, ¿no? Pero ahí encontramos el primer indicio de lo que conocemos por dimensión. Por ejemplo, él se refería, un punto es lo que no tiene partes. Una línea es una longitud sin anchura. Los extremos de una línea son puntos. Una superficie es aquello que solo tiene longitud y anchura. Los extremos de una superficie son líneas. Un sólido es aquello que tiene longitud, anchura y profundidad. El extremo de un sólido es una superficie, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que este libro, Los Elementos, sistematizó todo lo que se conocía de geometría en la época, ¿no? Y muchos de estos conceptos han sido, digamos, puestos en un lenguaje un poco más moderno, pero como ven, la idea principal está allí. Anticipo de que lo que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? Es la traducción directa de una versión de Los Elementos publicada por la editorial Dover, ¿no? Que estaba en inglés, correcto, esa es la traducción libre que he hecho al castellano. Pero esa es la idea que se tenía en la época de Euclides del concepto de dimensión, que los filósofos de aquella época y los matemáticos la dominaban. Bien. Más o menos tuvieron que pasar 1500 años hasta llegar a Descartes, ¿no? Que fue quien dio el siguiente paso, ¿no? ¿En qué sentido? De que asocia al concepto de dimensión el concepto de coordenadas, la geometría analítica, ¿no? Asociar a un concepto geométrico un concepto algebraico. Bueno, entonces, podríamos decir que en la definición de Descartes, un punto en la recta necesita un número para definirse. Un punto en el plano necesitan dos números para ser definido. Y un punto en el espacio necesitan tres números para definirse. En general, si localmente se necesitan n coordenadas para describir un punto, se dice que el objeto al cual pertenece el punto tiene dimensión n, ¿no? Esta es, digamos, la versión que más o menos nosotros manejamos desde la secundaria. ¿Qué cosa es una dimensión? ¿Por qué decimos que la superficie de la Tierra tiene dimensión 2, por ejemplo, a pesar de estar metida en un espacio tridimensional? Pues la respuesta es bien simple, ¿no? De acuerdo a Descartes, ¿no? Lo que pasa es que a cada punto de la superficie terrestre puede ser identificado si es que le damos una latitud y una longitud, ¿no? Cualquier ciudad de la Tierra queda perfectamente identificada con estos dos números.
Por eso decimos que la superficie terrestre es bidimensional. En cambio, nosotros vivimos en un espacio tridimensional, ¿no? Porque a cada punto le podemos asociar 3 coordenadas, ¿no? Largo, ancho y altura. Correcto. Entonces, esta es la definición que nosotros manejamos, e inclusive, si el punto necesita n coordenadas, entonces nosotros decimos que ese punto pertenece a un espacio de dimensión n, ¿no? Muy bien, esta idea cartesiana se fue afianzando a mediados del siglo XIX, ¿no? Otro gran avance. Cayley y Grassmann establecen los fundamentos de lo que hoy conocemos como dimensión de un espacio vectorial, ¿no? El álgebra lineal recién se sistematizó a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿cuál era más o menos el concepto de Cayley y Grassmann? Pues es el siguiente. Si se tienen n vectores linealmente independientes que generan el espacio, entonces decimos que el espacio tiene dimensión n, ¿no? Por ejemplo, para definir una recta basta un vector no nulo, su dirección. Por lo tanto, la recta tiene dimensión 1. En cambio, para definir un plano, nosotros necesitamos 2 vectores linealmente independientes, es decir, que no sean paralelos. Y por tanto, tiene dimensión 2. En general, entonces, Rm está generado por m vectores linealmente independientes. Por eso es que el espacio Rm tiene dimensión m, ¿no? Y así por delante. Es lo que nosotros estudiamos en álgebra lineal, ¿no? Muy bien. Solo de que la dimensión estaba dada para objetos, digamos, que no se curvan, los espacios vectoriales. Bien. Existe una generalización de ello a objetos curvados a través del concepto de superficie y del concepto de su espacio tangente, ¿no? En general, entonces, sea ese un subconjunto de Rm. Si para describir los puntos de S necesitamos n coordenadas, donde n es menor o igual que m, entonces decimos que S tiene dimensión n. Es lo que ocurre con la superficie de la Tierra. La Tierra está metida en R3, está inmersa en R3, la superficie de la Tierra, ¿no? Sin embargo, para describir, ya sabemos que lo acabo de mencionar, necesitamos 2 coordenadas. Bien. Esta noción de dimensión, la que llamaremos cartesiana, satisfacía todas las necesidades teóricas y prácticas de los matemáticos, así como de todos los usuarios de la matemática, ¿no? Por ejemplo, los físicos e ingenieros. Por tanto, se consideró como la definición correcta del concepto de dimensión. En ese estado de cosas estábamos entonces ya hasta finales del siglo XIX, que comenzaron a aparecer algunos objetos extraños, ¿no? Nótese que ya desde la época de Descartes se podría prever, aunque sea teóricamente, la existencia de espacios de dimensión 4, 5, n, ¿no? Cualquier número entero, correcto, que puede ser muy grande. Correcto. Sin embargo, estos objetos que comenzaron a aparecer, ¿no?, parecían desafiar el concepto de dimensión. Entonces, vamos a ver un poco detenidamente de qué se trataba esos objetos, ¿no? Muy bien. En las últimas décadas del siglo XIX aparecen algunos ejemplos de conjuntos a los cuales no se les podía asignar una dimensión cartesiana. A ver, ¿a qué me refiero? Hay varios ejemplos, pero quizás uno de los más fáciles para poder empezar es el siguiente. Había este candidato a teorema que decía: una curva acotada en el plano posee recta tangente bien definida en todos, salvo posiblemente un número finito de sus puntos, ¿no? Entonces, hablamos de curva acotada. Curva es algo que nosotros nos imaginamos unidimensional, puede ser recto, torcido, ¿no?, curvado, etcétera, pero es una cosa que habita ya sea en el plano o en el espacio. Entonces, a los matemáticos, desde la creación del cálculo diferencial, les pareció correcto este resultado, ¿no?
que una curva acotada en el plano, repito, posee recta tangente bien definida en todo, salvo posiblemente un número finito de sus puntos. Recta tangente significa la existencia de la derivada, ¿no? Bueno, si uno se pone a imaginar un poco, salen este tipo de cosas. A ver si las puedo más o menos describir. Ok. Digamos, no es difícil imaginarse funciones de este tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Y así continúa tanto para la izquierda como para la derecha. Bueno, uno diría, acá hay un pico, entonces acá no es diferenciable la función cuya gráfica está dada por esta curva. Acá existen otros puntos, etcétera, ¿no? Otros picos, etcétera, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ese teorema es falso porque aquí está, si nosotros prolongamos tanto a la derecha como a la izquierda este tipo de curva, entonces esta tiene un número infinito de picos, ¿no es cierto?, de puntas. Muy bien, por eso es importante este enunciado, que la curva sea acotada. Cuando la curva es acotada, ya uno diría que es más difícil imaginarse, ¿no? Pues bien, a muchos matemáticos le pareció correcta esta afirmación y trataron de demostrarla. Correcto. Inclusive muchos famosos matemáticos probaron, entre aspas, este resultado. Pero rápidamente, algunos más rápidos que otros, se encontraban errores lógicos a tales demostraciones.